7pasos.com y bienvenido al éxito. Estás escuchando Radio Forex Hispana. Radio Forex Hispana presenta Señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta emisión de Domingo de Forex. Esta semana le voy a estar presentando un tema, pues creo que interesante, que a veces no entendemos bien y nos ayudaría mucho el conocer esto un poquito más a fondo para tomar buenas decisiones y entender cuando estamos negociando y cuando no, de qué se trata. Y es, bueno, pues las diferencias entre los mundos de la economía y las finanzas. Así que si le parece bien, ya sin más demoras, comenzamos. Cuando termina el domingo, es momento de Forex. Domingo de Forex, con Memo Trader y 7 Pasos. Y me da muchísimo gusto, la verdad, que nos está acompañando el día de hoy en este programa de Domingo de Forex, donde le digo, estamos hablando sobre las diferencias entre la economía y las finanzas. Y bueno, es que son dos cosas que de repente tienen comportamientos parecidos, y de ahí es que erróneamente pensemos que más o menos es la misma cosa, ¿no? El comportamiento económico y el comportamiento financiero, pensando en que economía es el comportamiento de las cosas que compramos y vendemos, pues para satisfacer nuestras necesidades comunes, ¿no? La compra que hace el mundo de alimentos, la compra que hace el mundo de servicios, de bienes, en fin, eso es lo que tiene que ver con el mundo económico, y la tirada sobre todo esto, o las corridas, lo que sucede con estos activos, bueno, pues sería más bien territorio del mundo económico. Y el mundo financiero lo voy a reservar para precisamente lo que es el comportamiento especulativo, ¿no? De los activos que se negocien bajo esta opción, ¿no? Hay una situación o un territorio común, vamos a decirlo así, ¿no? Una zona común entre ellos dos, y es que pues a una primera vista, las leyes de la oferta y la demanda, pues afectan de igual manera, ¿no? A lo que es, los activos económicos como a los activos financieros. Es decir, existe la idea y bien cimentada de que un producto, pues cuando es mayormente ofertado que demandado, es decir, cuando hay más gente que quiere venderlo que comprarlo, pues el precio tenderá a bajar, y cuando el precio es mayormente deseado que ofrecido, es decir, cuando hay más gente que quisiera comprarlo y pues no puede comprarlo porque no hay suficiente oferta, no hay suficientes cosas para que todo el mundo pueda comprar el que quiere, pues el precio tiende a subir, ¿no? Es decir, cuando algo es escaso se vuelve valioso, y cuando algo es escaso y deseado se vuelve valioso, a mayor demanda, a mayor precio. Y cuando algo se vuelve común y poco deseado, o común, o más común de lo que la gente desearía, el precio tiende a caer, ¿no? Esta es la ley de la oferta y la demanda normal, ¿no? Entonces, pues de alguna manera este es el rollo que hemos aprendido desde la secundaria, cuando te enseñaban este tema, y lo hemos visto, y pareciera ser que aplica de igual manera para los mercados que para cualquier otro lugar, ¿no? Por ejemplo, si de repente la gente que hace sus compras de víveres, lo puede ver, por ejemplo, en el precio de las verduras, ¿no? Es un activo que todos compramos de alguna manera, y tú llegas de repente después de una helada, ¿no? En donde estás tú, en tu zona local, o en tu zona regional, hubo una helada, o sabes tú en las noticias que hubo, escasez en la producción de cebollas,
por decir algo, ¿no? Y resulta ser que cuando vas al mercado y compras un kilo de cebollas, bueno, pues las cebollas cuestan más de lo que costaban la semana pasada, y te dicen, sí, es que hubo una helada y trajeron bien poquitas, ¿no? Normalmente esa es la respuesta del que te ofrece, ¿no? Del que te vende este tipo de cosas. Y pues ahora es tanto, ¿no? Si quieres. ¿Por qué? Porque, bueno, hay más demanda de cebollas de la que la oferta pudo cubrir, ¿no? O sea, de la que los productores pudieron entregar, y entonces, pues, se vuelven más valiosos, ¿no? Y la gente cobra más por ellos. Y tú terminas pagando más, ¿no? En cambio, por ejemplo, supongamos que el precio de la cebolla se mantiene así, de repente ya se normaliza la situación, o llegan embarques de cebolla de lugares más distantes, y llega un punto donde, pues, la gente no está dispuesta a pagar, tan caro por esas cebollas, y empieza a haber más cebollas en tu mercado, y el cebollero, literalmente el que te vende las cebollas, no sé si se llamará así, pero bueno, el vendedor de cebollas, de repente se le empiezan a quedar las cebollas, se le empiezan a hacer viejas, y dice, ¿sabes qué onda? Vamos a bajarlas de precio, aunque sea, pues para salir de esto, ¿no? Y empieza a bajar el precio, las empieza a dar en oferta, las empieza a dar a precio de remate, digamos, para deshacerse de esas cebollas, y a la vez cuando le llegan a ofrecer nuevas cebollas, él tampoco ya no está dispuesto a pagarle tan cara las cebollas al que se las estaba vendiendo, porque sabes que es que la gente no me lo paga a ese precio, así que, pues si quieres yo te puedo ofrecer tanto por las cebollas, y si te des negocio pues me las vendes, y si no pues ni me las vendes, porque a mí nada más se me echan a perder a este precio, ¿no? Y entonces eso hace que baje el precio de las cebollas, ¿no? Por poner un caso así muy, muy, muy redondito, muy simple, ¿no? Es la situación que pasa. Ahora, hay veces que estas leyes de la oferta y la demanda parecerían, en las cosas que compramos, no estar jugando. Por ejemplo, pensemos en el caso de los iPads, por poner una situación, ¿no? Para pensar qué es lo que nos ayuda a tener esa oferta y demanda. Supongamos que tenemos algo como el iPad, ¿no? Que cuando salió, pues la gente de repente pensaba que no iba a ser muy buena idea. Habían los augurios por ahí, sacaban, me acuerdo, los reportajes, ¿no? De la cantidad de veces que habían salido las computadoras tipo tableta al mercado, y las veces que había fracasado esta idea. Sin embargo, cuando vimos, ¿no? Que había tiendas, con gente esperando y haciendo cola, a lo mejor desde hace un par de días antes de que se empezaran a vender, antes de la fecha de la venta al público de estos artilugios, de estas iPads, pues esto nos reforzó la idea, ¿no? De que la demanda iba a ser fuerte, y de que en realidad íbamos a estar comprando iPads como loco. Sin embargo, cuando salió al mercado el precio, pues sí, funcionó muy bien, se vendieron todas las que se podían vender y más de las que se podían vender. La demanda estaba, digamos, dando razones para pensar que era un nuevo nicho de mercado, una nueva situación que estaba apareciendo. Y sin embargo, ¿qué pasó con el precio de las iPads? Si tú te fijas con el precio de las iPads, estos son los precios, por ejemplo, de la conferencia, ¿no? Esta era la pantallita que aparecía ahí en la conferencia del Steve Jobs. Los precios de las iPads bajaron. Por ejemplo, viendo un gráfico de cómo estuvo el precio de lanzamiento de las iPads con respecto a el precio que después cotizaron cuando salió la siguiente iPad, aún así los precios eran mucho más bajos. ¿Qué pasó? ¿Por qué cuando había tan buena demanda los precios no se mantuvieron en la alza? Bueno, pues resulta ser que hubo varias cosas, ¿no? En los modelos económicos así de librito diríamos, bueno, deberían haber subido. Sin embargo, de repente, cuando vemos que aparece un buen nicho de mercado, pues no solamente Apple iba a estar interesado en vender iPads, sino que también iban a haber otros competidores interesados, ¿no? En participar de ese nicho de mercado. Esto es lo que hace que aun cuando la demanda parece que va incrementándose, bueno, pues los precios tienen que ceder, precisamente para volverse competitivos en un mundo que ya probó ser interesante, ¿no? En un nicho de mercado que ya probó su existencia, que alguien lo probó, en este caso fue Apple,
y que entonces quiere ser competido por otros, ¿no? Y ahí salió Research in Motion a sacar su tablet, y ahí salieron algunas compañías chinas a sacar una especie de competencia de tablet, y la Samsung, no sé quién, no sé cuánto, y el chiste es que ahora tenemos muchas alternativas al iPad, y esto hace que los precios bajen, además de otra cosa, ¿no? Que cuando se masifica la producción de algún bien, o de algún artículo, pues obviamente también los costos bajan. Por ejemplo, esto ayudó también, ¿no? Esta mezcla de competencia y de producción masiva, pues ayudó a bajar los precios, por ejemplo, de los celulares. El celular ese de ladrillo enorme que se vendió en un principio, pues obviamente era muchísimo más caro en ese entonces que, por ejemplo, el iPhone, ¿no? A pesar de que el iPhone de ahora es mucho más eficiente, tiene muchas más capacidades, puedes hacer muchas más cosas con ellos, tiene mucho mejor calidad de servicio, tiene mucho mejor capacidad de durar, en fin, de alguna manera, cuando salieron los primeros teléfonos estos que comercializaba Motorola, pues realmente eran algo, pues vamos, que se habían hecho bien poco, y era un experimento donde, bueno, pues la mayor parte del costo lo tenía que estar absorbiendo el cliente, ¿no? Y es algo que ya lo hemos experimentado en otras cosas. Otra de las cosas que pueden hacer que el precio baje, sobre todo cuando se prueba que es una buena idea, es, por ejemplo, lo que pasó con los Kindles, ¿no? Que son productos que se vuelven la llave de entrada a lo que es un nuevo mercado o la venta, ¿no? A un público cautivo de una serie de productos que donde la ganancia principal se cree que se va a obtener a través de esos productos y no tanto en la venta del artilugio en sí, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando sacó la Barnes & Noble su libro, el Nook, ¿no? El e-reader que tienen ellos, o el librito electrónico que tienen ellos, pues también sacrificaron precios y obligaron a Amazon a sacrificar los precios de la Kindle, y ahorita realmente cuando tú compras un Kindle se supone que estás pagando prácticamente el costo del Kindle sin ganancias para Amazon, o el Nook, pues estás pagando el costo del Nook para estas compañías, y hay quien dice que inclusive tú estás pagando menos de lo que cuesta hacer una cosa de estas. Lo que pasa es que ellos, obviamente, el negocio lo están viendo no tanto en la venta de estos artilugios, sino en la capacidad de colocar libros, que es finalmente lo que ellos atesoran, la capacidad de colocar estos libros a través de los clientes que compren estos dispositivos, obviamente, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual tienen esos precios que también van bajando conforme la demanda ha ido aumentando, ¿no? Entonces, pues también a veces en el mundo económico, ¿no? Pero para irnos de maneras, digamos, simples, ¿no? En realidad las cosas funcionan más o menos igual en este tema de la oferta y la demanda, tanto en el mundo financiero como en el mundo económico. Vamos a ir a un corte comercial y de regreso vamos a ver si esto es efectivamente lo que pasa también cuando hablamos de las cosas financieras, si esa curvita que ahorita te voy a enseñar, lo que se le llama la curva de oferta y demanda, funciona igual en el mundo financiero que en el mundo económico, y si no, ¿por qué es que no funciona igual? Estás escuchando a Domingo de Forex aquí a través de Radio Forex Hispana. Yo soy Sergio Rocha y regreso en un instante más. La diferencia entre un observador del mercado y un operador de éxito son los resultados. Si quiere aumentar sus ganancias y controlar sus pérdidas, ¿por qué no cambia? Tome acción ahora. Los 7 pasos para la exitosa negociación en el mercado de divisas. El curso con todo lo que debería saber sobre el Forex y no había encontrado. 100% en español. Cómodo, claro y fácil de entender. Aprenda a analizar el mercado y cómo sacar el mejor provecho controlando su dinero. Suscríbase hoy mismo, totalmente gratis, al primer capítulo. Entre a www.7pasos.com y bienvenido al éxito. Domingo de Forex, con Memo Trader y 7 Pasos.
Y estamos ya de regreso en esto que es Domingo de Forex. Son ya, momento, ¿no?, de pasar a la siguiente fase, a lo que es el mundo financiero. Estamos hablando esta semana sobre las diferencias entre el mundo económico y el mundo financiero, sobre todo cuando tratamos de, entender, ¿no?, cómo es que se mueven los precios de las cosas. Para hacer un resumen rápido, bueno, pues, hablamos de una curva, ¿no?, antes de irnos al corte, de la curva de la oferta y la demanda, en donde, bueno, pues existe, ¿no?, una curva que maneja un mayor precio, ¿no?, mientras, la demanda vaya bajando, el precio deberá aumentar y viceversa, ¿no?, cuando la demanda, pues sube, ¿no?, y la oferta es insuficiente, pues obviamente el precio tenderá a subir, y en ese equilibrio, ¿no?, de oferta y demanda estará el precio, ¿no?, la zona de equilibrio forma el precio, y pues a partir de ahí se moverán las cosas. Sin embargo, veamos si realmente este mundo funciona exactamente igual a la hora de pensar, ¿no?, en lo que es el mundo financiero. Y hay algunas diferencias interesantes cuando hablamos del mundo financiero en este comportamiento de los precios. Para empezar a ver algunas diferencias, pues tenemos que entender, ¿no?, que cuando se trata de activos que la gente compra para estar especulando con ellos o para estar haciendo negocio con ellos, pues los participantes tienen la propiedad de ser los productores y los demandantes al mismo tiempo, es decir, tienen la oportunidad de ser agentes de producción, o sea, poner a disposición del mercado el producto en cuestión, el producto que se está cotizando, pero a la vez tienen al mismo tiempo la oportunidad de ser los mismos ellos los que compren, ¿no?, demanden esas acciones. Entonces ahí hay una diferencia, porque en el mundo económico se supone que hay dos fuerzas en equilibrio, ¿no? Cuando hablábamos de la oferta y la demanda, los productores, ¿no?, son una de las fuerzas que se supone que están motivadas por tratar de vender lo más caro posible, lo mayor posible, ¿no? Y por el otro lado, los compradores, bueno, pues están tratando de comprar al menor precio posible eso que aquellos producen siempre y cuando lo necesiten, ¿no? Entonces, en ese equilibrio de fuerzas es donde el precio se mueve, oscila por ese equilibrio de fuerzas. Sin embargo, en los mercados no sucede exactamente igual. Por ejemplo, si algo sube mucho de precio en el mundo económico, los productores, que son un grupo bien reconocido y bien identificado de fabricantes de esas cosas o de agricultores, por ejemplo, que siembran las cebollas, ¿no?, como el ejemplo que poníamos, así, los que producen o los que te lo ponen a tu disposición, que de alguna manera forman parte de la cadena de producción, esos muchachos, con respecto a ti que eres el consumidor, pues ellos son los que tienen el dominio y la autoridad para decir cuánto cuesta, ¿no?, cuánto tienes que pagar por él, y tratarán de vendértelo lo más caro posible, ¿no? Sin embargo, por el otro lado, pues tú tratarás de comprar eso al menor precio posible. Es decir, si tú llegas a un mercado y ves un puesto a la derecha de ti que dice cebollas a $3.50 y a la izquierda ves que dice cebollas a $1.10, pues obviamente te vas a ir al cebollas a $1.10, ¿sí me explico? Vas a tratar de comprar lo más barato posible, a menos de que las cebollas que estés buscando no tengan la calidad, en fin, ya ahí vienen las diferencias, ¿no? Pero pensando que son cebollas idénticas, pues obviamente tú vas a tratar de comprarlo lo más barato, y a lo mejor, pues el otro, viendo que se le están acabando las cebollas muy rápidamente, empieza a acercarse más al precio del otro que las cobraba a $3.50, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre ellos dos. Ahora, pasando de este punto y regresando al mundo financiero, cuando tú ves que hay una acción, ¿no?, que están dándola ahorita a 100, por ejemplo, y ves que al lado hay alguien que las empieza a ofrecer a 90 y luego por ahí atrás aparece otro que las empieza a ofrecer en 80, tú no estás interesado en comprar esa acción. ¿Sí me explico? Porque estás viendo que continuamente el precio lo están ofreciendo cada vez más abajo.
Es más, si tú tienes algunas acciones de esas y originalmente pensabas comprar más acciones porque creías que era un buen negocio comprar más acciones de esas, inclusive tú puedes llegar a un momento donde si tú las compraste, por ejemplo, a 75 y ves que la acción ya llega a 80, tú mismo te vuelves un proveedor, ¿no? Un productor de acciones. Tú eres el que las pone a la venta también diciendo, ¿sabes qué? Mejor las liquido ahorita que puedo ganarles algo, ¿no? Y sales tú y también incrementas esa oferta poniendo las 80 o a lo mejor a 79 para ganarle al de las 80, al fin que tú las compraste en 75, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, en el mundo económico, si te fijas, hay diferencias porque el productor y el demandante son encarnados por la misma persona que puede cambiar de bando, puede volverse productor o demandante en cualquiera de los momentos. Entonces, ahí hay una primera diferencia donde ya los motivantes que nos hacían, pues a los productores producir lo más caro posible, mientras el demandante esté dispuesto a pagar por eso, no exactamente funciona igual, ¿no? Por el otro lado, igual se puede inundar de productos mucho más fácil este mercado que el otro, ¿no? O sea, de repente, no porque tú no compres hoy cebollas, o porque tú le digas al cebollero, ¿sabes qué? Pues te las ofrezco, te las compro a 5 y si quieres, el de al lado va a decir, bueno, pues yo se las doy a 4.50, ¿sí me explico? O sea, no sucede esto, y en los mercados financieros sí, ¿no? En el mundo financiero sí sucede esto. Entonces, ahí hay otra diferencia interesante en cómo se comportan las cosas bajo los modelos económicos y bajo los modelos financieros. Cuando un activo sube dramáticamente en el mundo económico, la gente pierde el interés en él, ¿no? O sea, si las cebollas de repente de pasar de 1.50, de 1.10 a 1.50, a 3.50, de repente llegas al mercado y las ves a 10, ¿no? A $10 el kilo de cebollas. Muy probablemente tú digas, ¿sabes qué? Hoy no como nada con cebolla, no importa. Quédate con tus cebollas, a mí a ese precio no me interesan. Sin embargo, cuando tú llegas a un mercado y ves que una acción se empieza a cotizar en 1, en 2, en 3, en 5, en 10, en 20, en 50, en 100, en fin, empieza una escalada rápida, acelerada de precios. Tú vas a estar muy interesado en esa acción porque tú quieres acciones que suban de precio, ¿sí me explico? Entonces ahí está la otra cosa. Cuando a nosotros en el mercado financiero nos interesan las cosas, los activos que van aumentando fuertemente de precio. ¿Y por qué es esa diferencia? ¿Por qué no se comportan igual que los activos económicos? Por una muy simple y sencilla razón. Y yo creo que aquí está el meollo del asunto. Cuando tú compras cosas bajo un modelo económico, o cuando tú estás tratando de adivinar cómo se van a comportar los precios bajo un modelo económico, tú estás pensando en productos y servicios, en bienes y servicios. Cuando tú estás especulando el valor de algo en el mercado financiero, bajo la mirada del mundo de las finanzas, tú estás esperando ver, qué es lo que puedes ganar con él. Tú estás viendo una forma distinta, a lo mejor más sofisticada, a lo mejor variada, pero finalmente que representa dinero para ti. Y ese es el punto interesante. Cuando los activos se convierten en dinero en tu mente, ahí es donde los precios se mueven bajo el esquema financiero y dejan de comportarse bajo el esquema económico. Entonces, ese cambio de representación en la mente de los participantes de esos activos como una alternativa al dinero, como una forma diversa del dinero, es lo que vale. Y hay un detalle muy interesante con el dinero. El dinero simplemente vale lo que los demás piensan que vale y esté dispuesto a pagar por ese dinero. Y esto es de lo que vamos a estar hablando en el siguiente bloque de nuestro programa de Domingo de Forex. Vamos a ir a un corte comercial rapidísimo. Estamos hablando de las diferencias entre el dinero y lo que es entre el mundo económico y el mundo financiero en este programa de Domingo de Forex. Yo soy Sergio Rocha, voy a un corte comercial, regreso enseguida para seguir platicando de este apasionante tema. La diferencia entre un observador del mercado y un operador de éxito son los resultados. Si quiere aumentar sus ganancias y controlar sus pérdidas, ¿por qué no cambia? Tome acción ahora. Los 7 pasos para la exitosa negociación en el mercado de divisas.
El curso con todo lo que deberías saber sobre el Forex y no había encontrado. 100% en español. Cómodo, claro y fácil de entender. Aprenda a analizar el mercado y cómo sacar el mejor provecho controlando su dinero. Suscríbase hoy mismo, totalmente gratis al primer capítulo. Entre a www.7pasos.com y bienvenido al éxito. Domingo de Forex con Memo Trader y 7 Pasos. Y estamos de regreso en esto que es Domingo de Forex. Y antes de irnos al corte comercial nos habíamos quedado con una idea muy importante, y era que en el mundo financiero, cuando entramos al mundo financiero, los activos, las cosas que compras, las cosas que con las que quieres trabajar, esos intangibles o tangibles, dejan de comportarse en tu mente y en la mente de todos los operadores o de todos los participantes de los mercados financieros como es activo, y empiezan a comportarse como dinero. Y el dinero, decíamos, es algo que simplemente vale lo que los demás estén dispuestos a pagar por él o piensan que vale. Y esto, uno de los primeros en descubrirlo de una forma a lo mejor un poco cruel, fueron precisamente los españoles durante la época de la conquista. Ellos, cuando se hicieron de las colonias ahí en las Indias, decían ellos, y después descubrieron que tan Indias, que no estaban yendo a la India, sino en un nuevo continente al que le pusieron América. Pues resulta ser que pues encontraron ahí, ¿no?, una fuente pues rica al principio, y al final ya hasta parecía pues ilimitada, ¿no?, de oro y de plata, de metales preciosos, donde pues extraerlo era relativamente fácil, pero obviamente pues tenía sus costos. Había que pagar gente que estuviera dispuesta a irse a jugar allá, que estuviera dispuesta a irse a jugar al mar, que estuviera dispuesta a irse a jugar contra los corsarios, ¿no?, que también atacaban a los barcos que llevaban estos metales preciosos de regreso a España y a Portugal, por ejemplo, alguna fracción de América. Entonces, el problema que vieron estos reyes es que, pues a pesar de que estaban inundados de oro y de plata, y que habían inundado de oro y de plata el mercado donde ellos se desenvolvían, cada vez este oro y esta plata valía menos para poder cubrir los costos de mantener estas colonias y de seguirlas, y de ahí fue que empezaron a explotarlas ya a un grado donde finalmente acabó siendo una carga tan pesada para los explotados que decidieron independizarse. Y de alguna manera esa crisis económica que se genera por la caída de los precios del oro y la plata en ese entonces, en la época de la colonia, pues es lo que provoca, ¿no?, finalmente la independencia, la opresión tan fuerte que provoca finalmente la independencia de estos lugares. Algo similar, por ejemplo, de ver que el dinero es algo que vale simplemente lo que los demás creen que valen, lo encontraron hace poco los argentinos, ¿no?, cuando ellos, bueno, pues, teniendo una economía donde de repente, empezaron a gastar los gobiernos, por ahí por la época de los 70, más de lo que podían estar, pagando, se endeudaron demasiado al punto en que llegaron a asustar a los mercados internacionales, a los bonistas, ¿no?, ya no los convencían para seguirles prestando dinero al gobierno argentino, y entonces Argentina se vio con una falta de dinero, y una vez que pasó esto, pues el gobierno no tuvo otra alternativa para hacer frente a sus compromisos que empezar a imprimir cada vez más billetes, y llegó el asunto de que mientras más billetes imprimía, más inundaban al mercado con dinero que la gente menos confianza le tenía, que menos valor le asignaba, que finalmente, para justificar los costos de impresión, los billetes tuvieron que aumentar dramáticamente de denominación, ¿no? Fíjate cómo pasamos de ser una moneda que podía estar trabajando con un austral a una moneda que tenía que imprimir billetes, por ejemplo, aquí el ejemplo de 500,000 australes. ¿Qué tamaño de devaluación tiene que ser esa, no? Decían que de mes a mes los costos en Argentina para una cena eran cada vez más fuertes y más fuertes y más fuertes, hasta el final tenías que llegar con carretadas, literalmente, de billetes para poderte pagar una simple cena o comprar cualquier cosa en los supermercados, ¿no? Finalmente,
El dinero simplemente vale lo que la gente esté dispuesta a pagar por él, y he ahí el principal cambio o el principal efecto que hay en los mercados financieros. Y esto no solamente pasa con los billetes, que de alguna manera son el equivalente a las acciones de un país, equivalen con cualquier tipo de activo. Pensemos, por ejemplo, en una acción, un papelito igualmente impreso, ¿no? Los activos financieros, decíamos, valen lo que la gente piensa que valen. Un papelito como este, por ejemplo, era un certificado de acción de la compañía Enron, que en su momento pues llegó a ser una de las más poderosas del mundo, y tener un papelito como estos, que certificaba que tú poseías X cantidad de acciones, es decir, X parte de esa compañía, no solamente valía lo que tú habías pagado por esa compañía, sino que en la mente de los que tenían estos papeles y en la mente de los que deseaban tener estos pedazos de compañía, el valor iba más allá de eso y valía también lo que esta compañía era capaz de producir en el futuro. Y este es un punto bien importante. Cuando estamos hablando del dinero y de los activos financieros, el valor, digamos, directo, el valor actual, no es el más importante, sino el valor que nosotros creemos que va a tener en el futuro. Ese es el que genera que las cosas se deseen o no en el mundo financiero. Y esto es lo que hace que los precios suban y bajen en el mundo financiero. Cuando tú tenías una compañía como esta, una acción, un certificado de acciones como esta, un pedazo, vamos a decirlo en palabras más llanas, ¿no?, de una compañía como Enron. Bueno, cuando Enron era una compañía grande, importante, y que a los ojos de la gente cada vez valía más, ¿no? Enron había pasado de ser un simple comercializador de energía a crear una red de negocios arriesgados en todo el mundo, pero que tenían a la mirada de todo el mundo el potencial, ¿no? Yo me acuerdo por ahí, en esos entonces se publicaron libros que decían, por ejemplo, desde Edison hasta Enron, ¿no? El proceso de la evolución, pensando en que en este sector de los energéticos, el tipo de compañía, con la agresividad que tenía Enron, con la forma de manejar las cosas como tenía Enron, pues era lo que mandaba, ¿no? Finalmente Enron acabó siendo un broker de energía, como aquí el Business Week mostró en una de sus portadas, ensalzando a estos muchachos, y llegó a ser, ¿no?, una de las empresas más importantes, si no es que lo más pesado, seguramente en el mundo energético era la más importante, y a nivel mundial era una de las empresas más importantes en el mundo. Cuando estuvieron decidiendo que ellos iban a estar comprando y revendiendo energía y haciendo como una especie de banco de energía, el problema fue que atrás de eso empezó a haber una manipulación muy muy agresiva de lo que era los energéticos, la electricidad, por ejemplo, y provocaron, en vez de un mercado mucho más eficiente donde ya no faltaba la energía, provocaban apagones ellos arbitrariamente en lugares como Los Ángeles, por ejemplo, para incrementar el precio de los energéticos y aumentar el valor de lo que estaban comercializando, y así especular con trampa, ¿no?, de alguna manera, esos energéticos. Y obviamente esto pues no les gustó para nada a los participantes del mercado, y despertó las sospechas del mercado, además de que también pues cocinaron ahí sus libros, ¿no?, estuvieron ahí manipulando su economía, y esto se volvió algo todavía mucho más complejo, ¿no? Pero finalmente al término de esto, cantidad de desarrollos que habían inventado y cosas así no funcionaron, y entonces esas mismas acciones que habían valido mucho dinero, cuando se convirtieron, ¿no?, en el desastre, dice aquí el Times, ¿no?, el desastre de Enron, qué tan pegajoso se va a poner, o qué tan mal se va a poner el asunto, pues dejaron de valer, virtualmente en cosa de días dejaron de valer lo que valían antes, y empezaron a caer de forma dramática estos activos, ¿no? Y estábamos hablando del mismo certificado de acción, del mismo papelito, de la misma compañía de la que habíamos hablado, pero los precios se movieron dramáticamente porque la idea de lo que la gente podía hacer en el futuro, de lo que podría valer en el futuro ese activo, cambió radicalmente con estas noticias, con esos escándalos que surgieron, y finalmente pues llegaron a valer prácticamente nada, ¿no?
esta es la situación de los mercados financieros. Lo mismo pasa con las monedas, no cambia en absoluto, es exactamente el mismo mundo el que vemos con las monedas, donde de repente pues podemos tener la idea de que una moneda va cayendo y las demás van a ganar mucho con ellas, hasta que de repente algo surja, ¿no? Y cambie la perspectiva de los que tienen ese activo, ¿no? Esa acción, decíamos, las monedas son como las acciones de un país, y cambien la percepción de lo que podría valer en el futuro ese activo, y entonces provoque un cambio radical en lo que es precisamente el valor de ese activo, y podamos tener realidades totalmente contrarias, ¿no? Donde, por ejemplo, la gente especule. Antes especulaban con el final de la era del dólar, ¿no? Y cantidad de gente, por ejemplo, reportajes que salían sobre el Amero famoso, ¿no? Que hacía ahí una especie de reportero sensacionalista, que nosotros en su momento decíamos, no se dejen llevar por esas ideas, esto es meramente una especulación, nosotros no creemos que el cambio, eventualmente el dólar sí tenderá a perder su lugar reinante en el mundo, pero no creo que sea algo que veamos en un futuro, ni siquiera unos cuantos años, ¿no? Son cambios que toman una gran cantidad de tiempo para suceder. No se prevé que vaya a ser un cambio tan rápido como se estaba diciendo, y cada vez que una moneda está bajo, digamos, un decline fuerte o bajo una presión fuerte, la gente especula con el final de esa, y cada vez que las cosas se componen, bueno, pues la gente especula con el final de alguien más, ¿no? O con la derrota, finalmente lo podremos traducir en alguien más, porque finalmente eso es lo que hace que se muevan. La idea que nosotros tenemos que las cosas vayan a tener en el futuro, o sea, el camino que creamos que vayan a tener en el futuro. Lo mismo está pasando, por ejemplo, con la crisis de deuda en la eurozona. Mientras la gente siga pensando que esta crisis va a ir a más, no tiene otro camino para dónde ir. Mientras la gente siga pensando que las cosas van a ir a peor, que cada vez los papeles de los bonos de los países de la periferia de la eurozona van a valer menos, en efecto van a valer menos, porque esa misma idea es la que está haciendo crecer ese temor sobre el conservar estos papeles, y eso es lo que hace que la gente se siga deshaciendo o desprendiendo de estos papeles e inundando el mercado. Esa capacidad que tenemos todos en los mercados financieros, decíamos al principio de este programa, de convertirnos, ¿no?, tanto en la parte que ofrece como en la parte que demanda, bueno, esa capacidad que tenemos en los mercados financieros de estar siendo los proveedores de ese activo. Cuando todos nos convertimos o nos queremos convertir en proveedores del activo y no hay quien demande ese activo, sea moneda, sea acción, sea futuro, sea lo que sea en opción, sea lo que tú quieras, cuando todos nos convertimos en proveedores y no hay suficiente gente que quiera jugar el papel de demandantes, ahí sí las leyes de la oferta y la demanda harán que el precio caiga, pero obviamente los comportamientos son mucho más agresivos, mucho más dinámicos, mucho más rápidos, ¿no? Los cambios son mucho más fuertes y los desempeños en el precio pues obviamente van a ser mucho más dramáticos, mucho más rápidos, más vertiginosos, precisamente por lo mismo. Vamos a ir a un corte comercial rapidísimo, regreso con más aquí en este programa de Domingo de Forex a través de Radio Forex Hispana. Regreso enseguida, no se me vayan. La diferencia entre un observador del mercado y un operador de éxito son los resultados. Si quiere aumentar sus ganancias y controlar sus pérdidas, ¿por qué no cambia? Tome acción ahora. Los 7 pasos para la exitosa negociación en el mercado de divisas. El curso con todo lo que debería saber sobre el Forex y no había encontrado. 100% en español. Cómodo, claro y fácil de entender. Aprenda a analizar el mercado y cómo sacar el mejor provecho controlando su dinero. Suscríbase hoy mismo, totalmente gratis al primer capítulo. Entre a www.7pasos.com y bienvenido al éxito. Domingo de Forex con Memo Trader y 7 Pasos. Y
Y estamos de regreso con ustedes en esto que es Domingo de Forex. Estábamos hablando sobre las diferencias, durante todo el programa estuvimos hablando sobre las diferencias, ¿no?, entre lo que es el mundo económico y el mundo financiero, y decíamos, bueno, pues en el mundo financiero la percepción de las cosas como dinero es lo que cambia las cosas. Y pues el dinero, decíamos, lo importante aquí es que vale lo que la gente cree que pueda obtener de él, y no o con lo que cree que pueda valer él, y no necesariamente tiene un valor fijo como tal, ¿no? Entonces vimos esos ejemplos en lo que son los movimientos de devaluación de monedas, en lo que es, por ejemplo, la caída de los precios de los activos, y también, ¿no?, en el papel preponderante, ¿no?, que tienen estos activos en la economía internacional. Finalmente creo que hay un ejemplo más, ¿no?, que nos puede quedar muy claro, y que aquí es un punto que quiero tocar, sobre todo para cuando usted quiere invertir y quiere tomar cosas que no son meramente objetos de inversión ideales, para convertirlos en inversiones, llámese arte, llámese coleccionables, llámese cualquier objetos, ¿no?, o por ejemplo propiedades. Uno de los grandes mitos que había en este mundo, y que solo a la gente que estaba bien, digamos, embebida en el mundo financiero, y que estaba con los pies bien en la tierra en el mundo financiero, pues siempre dejaba claro que eso no era una forma de inversión como tal, porque no tiene todos los requisitos para poderse mover rápido. Eran precisamente los bienes raíces, ¿no? Y fue uno de los activos que la gente empezó a utilizar cuando estaba la euforia, ¿no?, y el dinero rondaba por todos lados, y la gente decía, bueno, voy a proteger mi dinero invirtiendo en bienes raíces. Y entonces, cuando tú tomas cualquier activo, cuando tú tomas cualquier cosa, y la utilizas como una inversión, es decir, cuando especulas con ella, cuando la gente masivamente especula con ella, las leyes de los mundos financieros, y entre estos las leyes, por ejemplo, del pensamiento en masas, del cambiar drásticamente las cosas cuando entra pánico en el mercado, aparecen una vez más, ¿no? Y bueno, pues está el caso de los bienes raíces, donde de repente teníamos a la gente comprando activamente casas, pensando que era una forma de invertir, tomaba préstamos sobre estas casas con valores superiores, calculando que el valor futuro que tuvieran estos activos sería mayor, ¿no? Y así pasó efectivamente durante muchos años, hasta que estos activos dejaron de estar en la mente de los que estaban especulando con ellos como algo donde se podría ganar todavía más dinero, o que podrían significar más dinero en el futuro, ¿no? Y de repente, cuando la gente empezó a estar invirtiendo en estos activos y se quiso empezar a deshacer de ellos, porque las condiciones por las cuales creían que podían ganar dinero con esos activos cambiaron, ¿no?, como cambia con cualquier otro tipo de activo financiero, se encontraron con una realidad muy, muy distinta. Y es que las casas, a diferencia de cualquier otro activo que la gente normalmente comercializa, no son líquidas, no son tan fáciles de desprenderse de ellas, y quien está atorado con una propiedad, es mucho más difícil que encuentre cómo deshacerse de ella, a quién traspasársela en un mercado que está cayendo, y esto es lo que ha tirado los precios de las casas durante tanto tiempo, y los tiene tan bajos durante tanto tiempo, y en el fondo es lo que tiene al mundo sumido en la crisis financiera, de la cual pues todavía bien a bien no hemos logrado salir, y que por momentos hasta se estaba pensando ya este viernes pasado que podríamos volvernos a ver en una fase nuevamente complicada, ¿no? Entonces, básicamente ese es uno de los problemas que tienes cuando inviertes, cuando estás tratando de hacer inversiones en moneditas coleccionables, en afiches de béisbol, por ejemplo, ¿no? Hemos visto gente que de repente invierte cosas, o bueno, gasta dinero en cosas como playeras de tales jugadores, estampitas de colección, en fin, cosas así, que tú dices es una locura lo que están pagando por ellos, y que la gente cree que al comprar este tipo de cosas se está protegiendo, ¿no?, de este tumulto que hay. En cuanto a las cosas en los activos que primariamente se utilizan para especular bajen su valor, en cuanto la cantidad de dinero disponible en el mundo entero se vuelva a contraer, todos estos activos que la gente ahora está comprando a precios realmente caros, porque es un activo que
como se puso de moda a raíz de la crisis, la gente cree que realmente vale mucho, y está dispuesta a pagar mucho por él. En cuanto se den cuenta que esto no es así, será mucho más difícil colocar esto. Los valores de estos tipos de coleccionables, la experiencia nos dice que tienden a bajar muy rápidamente y tienden a depreciarse con mucha más celeridad de lo que hacen los activos comerciales, porque son nichos de mercado mucho más chiquitos, son escenarios financieros mucho más pequeños donde los participantes son mucho más escasos, y esto incrementa la volatilidad del precio. Volatilidad entendiendo los cambios de precios, el cambio de precios que existe entre que pasa de una mano a otra, ¿no? Esto pierde velocidad mucho. Por ejemplo, por ahí hace poco leí un artículo que recomendaba comprar monedas de colección de oro y de plata para tener una forma de inversión. Es una idea que es un tanto debatible, porque hay que entender que cuando son monedas de colección, estás comprando dos cosas. Estás comprando el metal del que está hecho, ¿no? Estás comprando el oro o la plata del que está hecho, y además de eso estás comprando el valor añadido que se le da a la hora de haber sido acuñada por tal casa en tal época, etcétera, etcétera, lo que la hace rara, lo que la hace coleccionable precisamente. Entonces, la parte del metal es probable que sí siga valiendo, ¿no? Y los metales normalmente, el oro y la plata son los metales favoritos para invertir, porque aparte de funcionar como commodities, como mercancías básicas para los procesos productivos del mundo, también tiene una muy fácil convertibilidad de dinero, y de hecho llegan a ser las especies de divisas de facto, ¿no? Las monedas de facto, el tipo el dinero de facto, cuando los sistemas financieros colapsan. Pero, y aquí hay una restricción importante, si miras toda la historia, la parte del valor añadido a esas monedas desaparece normalmente con el tiempo. Es decir, cuando hay una crisis financiera, la gente no tiene dinero para coleccionar, y los coleccionables, el valor por lo coleccionable, el valor añadido que tenía esa moneda, desaparecerá una vez que tú ya lo pagaste. Es decir, ahí tienes una pérdida neta. Y por el otro lado, pues no es una garantía. Hay mucha gente que tiene el argumento de que comprando monedas coleccionables te las puedes quedar, porque no sé si tú lo sepas, pero por ahí en la época cuando se empezó a tratar de hacer otra vez el mundo gobernado bajo el patrón oro, se volvió un delito federal en Estados Unidos, en la época de Roosevelt, si no mal recuerdo, se volvió un delito poseer oro. Entonces, si tú tenías oro, tenías que vendérselo al precio que había establecido el gobierno, ese oro, y había pena de prisión para aquel que conservara en secreto o no ese oro, ¿no? Si tú, por ejemplo, llegó a ser a tal grado esta regla, que si tú, por ejemplo, tenías que ir tenías una caja de seguridad y querías abrirla, tenías que llamar a un oficial del gobierno americano, en el país de las libertades, tenías que llamar a un oficial del gobierno americano para que viera junto contigo qué era lo que tenía esa caja, para ver que no hubiera oro guardado ahí. ¿Sí me explico? Por poner uno de los casos. Sin embargo, hay quien argumenta que, bueno, las monedas coleccionables de oro se salvaron a esta ley por una especie de laguna legal. Obviamente las lagunas legales del pasado, pues son experiencias para el futuro, ¿no? Y si se llegara a caer en un mundo de estos, donde otra vez volviera a pasar cosas tan extrañas como estas, podrías llegar a perder el valor, ¿no? Que es finalmente para lo que estabas comprando estas monedas, para que en esos casos hiper extremos pasaran, ¿no? Finalmente no hay una garantía de que estas lagunas legales existan a la siguiente vez que volviera a pasar algo tan extraordinario como esto. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese tipo de cosas para no acabar metiendo el dinero en cosas que no sean líquidas, y hay que recordar que siempre que quieres tú manejar algo como un activo financiero, se va a comportar bajo las situaciones de los activos financieros. Es decir, va a haber la necesidad de entender el proceso de las masas, cómo es que van a estar pensando en el valor futuro del dinero y cuánto van a estar dispuestas a pagar en el futuro sobre esto, para poder entender cuándo debes tener algo y cuándo debes quitarlo. Y cuando entiendes que esto se mueve por la decisión de las masas y que las masas en pánico se mueven rápidamente, entiendes también
que lo que más te conviene son cosas que sean, digamos, ampliamente financieras, es decir, que se muevan con mercados grandes y suficientes como para poder deshacerte de ellas cuando no te conviene, sin tener que estar sacrificando gran parte de su valor porque le faltó liquidez a ese activo, es decir, porque no hubo un mercado lo suficientemente grande como para tener suficientes interesados en ese activo cuando tú lo quisiste vender, ¿no? Ya con esto yo me despido. Muchísimas gracias a todos ustedes por estarnos acompañando durante este programa de Domingo de Forex. Espero que haya sido de su interés. Como siempre, estamos atentos a sus comentarios, a sus propuestas, en fin, escríbanos a 7puntopasos@hotmail.com. Con todo gusto estaremos tomándole en cuenta sus opiniones para desarrollar futuros programas de Domingo de Forex, y pues hasta no tener otra cosa, pues quedo yo despidiéndome y esperándolo por aquí la próxima semana con más información en estos programas de Domingo de Forex, como todas las semanas, y también dentro de la semana, de lunes a viernes, a partir de las 9 de la mañana hora de Nueva York, en el programa de Punto 9, lo esperamos con todas las noticias y la información del mercado de divisas y los mercados que interactúan con él todas las mañanas a partir de las 9 de la mañana hora de Nueva York, a través de www.forexhispana.com, a través de la gente que nos escucha en las estaciones de radio donde nos transmiten, de radio por internet, también en las páginas de internet de algunos que nos han tenido a bien agregar ahí dentro de su oferta, ¿no?, para sus lectores. Pues muchísimas gracias a todos ustedes, gracias a ustedes que nos están acompañando, y nos vemos la próxima semana con más en esto que es Domingo de Forex, aquí a través de Radio Forex Hispana. Gracias. Cuando termine el domingo, es momento de Forex. Domingo de Forex, con Memo Trader y 7 Pasos. Radio Forex Hispana presentó. Estás escuchando Radio Forex Hispana.